El corazón del hombre, por Erich Fromm. 25. 6. Libertad, determinismo, alternativismo. 4. En este mismo espíritu, la palabra chataj del Antiguo Testamento, que suele traducirse por pecado, en realidad significa errar, el camino. Carece del sentido de condenación que tienen las palabras pecado y pecador. Análogamente, la palabra hebrea equivalente a arrepentimiento es teshuvah, que significa regreso, a Dios, a uno mismo, al buen camino, y carece también del sentido de autocondenación. Así, el Talmud emplea la expresión el maestro del regreso, el pecador arrepentido, y dice de él que está aún por encima de los que no pecaron nunca. Suponiendo que estemos de acuerdo en que hablamos de la libertad de elección entre dos tipos de conducta ante los cuales se encuentra un individuo determinado, podemos empezar nuestro estudio con un ejemplo concreto y vulgar. La libertad de elegir entre fumar o no fumar. Tomemos un fumador empedernido que leyó las informaciones sobre los peligros que el fumar entraña para la salud y llegó a la conclusión de que quiere dejar de fumar. Decidió que va a dejar de fumar. Esta decisión no es una decisión, no es más que la formulación de una esperanza. Decidió dejar de fumar, pero el día siguiente se siente de un humor demasiado bueno, al otro día de un humor demasiado malo, al tercer día no quiere parecer asocial, al siguiente duda que sean correctas las informaciones sobre la salud y sigue fumando, aunque decidió dejarlo. Todas esas decisiones no son más que ideas, planes, fantasías. Tienen poca realidad, o ninguna, hasta que se hace la verdadera elección. La elección es verdadera cuando el individuo tiene delante un cigarrillo y ha de decidir si lo fumará o no. Además, después tiene que decidir sobre otro cigarrillo y así sucesivamente. Es siempre el acto concreto el que requiere una decisión. La cuestión en cada una de esas situaciones es si el individuo es libre para no fumar o si no es libre. Aquí se plantean algunas cuestiones. Supongamos que no creyó en las informaciones higiénicas sobre el fumar o que, aun cuando haya creído, está convencido de que vale más vivir 20 años menos que renunciar a ese placer. En este caso es manifiesto que no hay problema de elección. Pero el problema puede estar disfrazado. Los pensamientos conscientes pueden no ser más que racionalizaciones del sentimiento de que no ganaría la batalla aunque lo intentase, de donde puede preferir simular que no hay batalla que ganar. Pero sea consciente o inconsciente el problema de la elección, el carácter de la elección es el mismo. Es la elección entre una acción dictada por la razón y una acción dictada por pasiones irracionales. Según Spinoza, la libertad se basa en ideas adecuadas, que a su vez se basan en el conocimiento y la aceptación de la realidad y que determinan acciones que aseguran el desarrollo más pleno del despliegue psíquico y mental del individuo. La acción humana, según Spinoza, está determinada causalmente por pasiones o por la razón. Cuando es gobernada por pasiones, el individuo está cautivo. Cuando lo gobierna la razón, es libre. Pasiones irracionales son las que dominan al hombre y lo obligan a actuar contrariamente a sus verdaderos intereses, que debilitan y destruyen sus facultades y le hacen sufrir. El problema de la libertad de elección no es el de elegir entre dos posibilidades igualmente buenas. No es la elección entre jugar al tenis o ir de excursión, o entre visitar a un amigo o quedarse en casa leyendo. La libertad de elección en que actúan el determinismo o el indeterminismo es siempre la libertad de elegir lo mejor contra lo peor. Y mejor o peor se entienden siempre por referencia al problema moral básico de la vida, entre el progreso y la regresión, entre el amor y el odio, entre la independencia y la dependencia. La libertad no es otra cosa que la capacidad para seguir la voz de la razón, de la salud, del bienestar, de la conciencia, contra las voces de pasiones irracionales. En este respecto estamos de acuerdo con las opiniones tradicionales de Sócrates, Platón, los estoicos, Kant. Lo que yo trato de subrayar es que la libertad para seguir las órdenes de la razón
es un problema psicológico que puede ser examinado ulteriormente. Volvamos a nuestro ejemplo del individuo que tiene ante sí la elección entre fumar o no fumar este cigarrillo. O, para decirlo de otro modo, al problema de si tiene libertad para seguir su intención racional. Podemos imaginarnos un individuo de quien podemos predecir con bastante seguridad que no podrá seguir su intención. Suponiendo que es un individuo profundamente vinculado a una figura maternizante y con orientación oral receptiva. Un individuo que siempre está esperando algo de otros, que no fue nunca capaz de luchar por sí mismo y que a causa de todo esto está lleno de angustia intensa y crónica. El fumar, para él, es la satisfacción de un anhelo receptivo y una defensa contra la angustia. El cigarrillo simboliza para él fuerza, edad adulta, actividad, y por esta razón no puede prescindir de él. Su anhelo por el cigarrillo es consecuencia de su angustia, de su receptividad, etc. Y es tan fuerte como lo son esos motivos. Hay un momento en que son tan fuertes que el individuo no podría vencer su deseo si no tiene lugar en su interior un cambio radical en el equilibrio de fuerzas. De otra manera, podemos decir que no es, para todos los fines prácticos, libre para elegir lo que reconoció ser lo mejor. Por otra parte, podemos imaginarnos un individuo de tal madurez, productividad y falta de avidez que no fuera capaz de obrar de manera contraria a la razón y a sus verdaderos intereses. Tampoco sería libre. Podría no fumar porque no sintiese inclinación a hacerlo. La libertad de elección no es una capacidad abstracta formal que se siente o no se tiene, que se tiene o no se tiene. Es, más bien, una función de la estructura de carácter de una persona. Algunos individuos no tienen libertad para elegir el bien, porque su estructura de carácter perdió la capacidad de actuar de acuerdo con el bien. Otros individuos perdieron la capacidad de elegir el mal, precisamente porque su estructura de carácter perdió el deseo del mal. En estos dos casos extremos, podemos decir que ambos están determinados para obrar como lo hacen porque el equilibrio de fuerzas de su carácter no les deja elegir. Pero en la mayoría de los individuos tratamos con inclinaciones contradictorias tan equilibradas que puede hacerse una elección. El acto es resultado de la fuerza respectiva de inclinaciones antagónicas en el carácter del individuo. Resultará claro ahora que podemos emplear el concepto de libertad en dos sentidos diferentes. En uno, la libertad es una actitud, una orientación, parte de la estructura de carácter de la persona madura, plenamente desarrollada, productiva. En este sentido, puedo hablar de un individuo libre, como hablo de un individuo amable, productivo, independiente. La libertad, en este sentido, no se refiere a una elección especial entre dos acciones posibles, sino a la estructura de carácter de la persona en cuestión. Y en este sentido, el individuo que no es libre para elegir el mal es el individuo completamente libre. El segundo sentido del concepto libertad es el que hemos usado principalmente hasta ahora, a saber, la capacidad de elegir entre alternativas opuestas, pero alternativas que implican siempre la elección entre el interés racional y el irracional de la vida, y su desarrollo contra el estancamiento y la muerte. Cuando se usa en este segundo sentido, el hombre mejor y el peor no son individuos libres para elegir, mientras que el problema de la libertad de elección existe precisamente para el hombre corriente con inclinaciones contradictorias. Si hablamos de libertad en este segundo sentido, se plantea la siguiente cuestión. ¿De qué factores depende esta libertad para elegir entre inclinaciones antagónicas? El factor más importante consiste, evidentemente, en la fuerza respectiva de las inclinaciones antagónicas, particularmente en la fuerza de los aspectos inconscientes de esas inclinaciones. Pero si preguntamos qué factores apoyan la libertad de elección, aun cuando sea la más fuerte la inclinación irracional, encontramos que el factor decisivo en la elección de lo mejor y no de lo peor consiste en el conocimiento. 1. Conocimiento de lo que constituye el bien y el mal. Segundo, qué acción en la situación concreta es un medio adecuado para el fin deseado. 3. Conocimiento de las fuerzas que están detrás del deseo manifiesto, lo cual significa el descubrimiento de deseos inconscientes.
4. Conocimiento de las posibilidades reales entre las cuales puede escogerse. 5. Conocimiento de las consecuencias de una elección y no de la otra. 6. Conocimiento de que el conocimiento como tal no es eficaz si no va acompañado de la voluntad de obrar, de la disposición a sufrir el dolor de la frustración que es resultado inevitable de una acción contraria a las pasiones de uno. Examínense ahora esas diferentes clases de conocimiento. La conciencia de lo que es bueno y malo es diferente del conocimiento teórico de lo que se llama bien y mal en la mayor parte de los sistemas morales. Saber por la autoridad de la tradición que el amor, la independencia y el valor son buenos y que el odio, la sumisión y la cobardía son malos, significa poco, ya que el conocimiento es conocimiento enajenado aprendido de autoridades, de la enseñanza tradicional, etc., y se cree verdadero solo porque procede de esas fuentes. Conocimiento significa que el individuo hace suyo lo que aprende, sintiéndolo, experimentando consigo mismo, observando a los demás y, finalmente, llegando a una convicción y no teniendo una opinión irresponsable. Pero no es suficiente decidir sobre los principios generales. Además de ese conocimiento, se necesita conocer el equilibrio de fuerzas en el interior de uno y las racionalizaciones que ocultan las fuerzas inconscientes. Veamos un ejemplo específico. Un hombre es poderosamente atraído por una mujer y siente un fuerte deseo de tener relaciones sexuales con ella. Piensa conscientemente que tiene ese deseo porque ella es muy bella, o muy inteligente, o está muy necesitada de ser amada, o está muy hambrienta sexualmente, o que necesita cariño, o que está muy sola, o... Quizá sabe él que, teniendo una aventura con ella, puede desconcertar las vidas de ambos, que ella está atemorizada y busca una fuerza protectora, y que, por lo tanto, no le dejará irse fácilmente. A pesar de saber todo eso, sigue adelante y tiene una aventura con ella. ¿Por qué? Porque conoce su deseo, pero no las fuerzas subyacentes en él. ¿Cuáles pueden ser esas fuerzas? Mencionaré solo una entre muchas, aunque se trata de una que con frecuencia es muy eficaz: su vanidad y su narcisismo. Si se propuso la conquista de aquella muchacha como prueba de su atractivo y su valer, por lo general no tendrá conocimiento de este motivo real. Se engañará con todas las racionalizaciones mencionadas arriba y muchas más, y así actúa de acuerdo con su verdadero móvil precisamente porque no puede verlo, y está bajo la ilusión de que actúa de acuerdo con otros móviles más razonables. El grado siguiente de conocimiento es el conocimiento pleno de las consecuencias de su acción. En el momento de la decisión tiene el alma lleno de deseos y de racionalizaciones confortantes. Pero su decisión pudo ser diferente si hubiera visto claramente las consecuencias de su acto. Si hubiera visto, por ejemplo, una aventura amorosa insincera y desmesuradamente prolongada, su cansancio de ella a causa de que su narcisismo solo puede satisfacerse con nuevas conquistas, el seguir, no obstante, haciendo falsas promesas porque se siente culpable y teme reconocer que en realidad no la amó nunca, el efecto paralizador y debilitante de este conflicto en él y en ella, etc. Pero ni aún es bastante el conocimiento de las motivaciones reales subyacentes y de las consecuencias para aumentar la inclinación de la decisión justa. Se necesita otro conocimiento importante, el de cuándo se hace la verdadera elección, y saber cuáles son las posibilidades reales entre las que puede elegir una persona. Supongamos que el individuo conoce todas las motivaciones y todas las consecuencias. Supongamos que decidió no acostarse con aquella mujer. La lleva, entonces, a un espectáculo y antes de dejarla en su casa, sugiere: bebamos un trago juntos. En apariencia, esto suena a cosa inofensiva. No parece haber nada malo en beber un trago juntos. En realidad, no habría nada malo si el equilibrio de fuerzas no fuera ya tan ligero. Si en aquel momento pudiera saber él a dónde conduciría el beber un trago juntos, no se lo hubiera pedido. Vería que el ambiente sería romántico, que la bebida debilitaría su fuerza de voluntad, que no podría presentar resistencia al paso siguiente de entrar en el departamento de ella para beber otro trago, y que casi con toda seguridad acabaría haciéndole el amor.
Con un conocimiento pleno, habría podido prever el desarrollo de los hechos como casi inevitable, y si lo previese, se habría abstenido de beber un trago juntos. Pero como sus deseos lo cegaban para la inevitable sucesión de hechos, no hizo la elección justa cuando todavía habría sido posible hacerla. En otras palabras, se hizo la verdadera elección cuando él le invitó a beber, o quizá cuando le pidió ir al espectáculo, y no cuando empezó a hacerle el amor. En el último momento de la cadena de decisiones, él ya no es libre. En un momento anterior hubiera podido serlo si hubiera sabido que la verdadera decisión había de tomarla precisamente allí y entonces. El argumento a favor de la opinión de que el hombre no tiene libertad para elegir lo mejor en oposición a lo peor se basa, en medida bastante considerable, en el hecho de que suele atenderse a la última decisión en una cadena de acontecimientos, y no a la primera o a la segunda. Realmente, en el momento de la decisión final, la libertad para elegir por lo general ya ha desaparecido. Pero quizá exista aún en un momento anterior en que el individuo todavía no estaba tan profundamente dominado por sus pasiones. Puede generalizarse diciendo que una de las razones por las cuales la mayor parte de la gente fracasa en la vida es precisamente que no conoce el momento en que todavía es libre para actuar de acuerdo con la razón, y que no tiene conciencia de la elección sino cuando ella es demasiado tarde para tomar una decisión.